Este Gol de primera generación es un caso perdido. Ya ha humillado a más de 40 mecánicos, dijo el empresario, sonriendo mientras todos la miraban. Sola en medio de la exposición, con las manos temblando de grasa y presión. La joven mecánica escuchó risas y cuchicheos a sus espaldas. Aún así, levantó la cabeza y respondió con firmeza: «Si este coche nunca funcionó, hay un motivo, y lo voy a encontrar». Antes de continuar, comenten su edad y cuál fue el primer vehículo que manejaron. Yo les cuento la historia de Nadia Fuentes, una mecánica de 26 años que vivía y respiraba los coches clásicos mexicanos. ¿Saben ese tipo de persona que de niña ya desarmaba juguetes solo para entender cómo funcionaban? Pues esa era ella. Nadia trabajaba en Reliquias Motorizadas, un taller especializado en restauración automotriz allá en Querétaro, y tenía un talento especial para entender aquellos coches nacionales de los años 80 y 90. Gol, Tsuru, Chevy, Atlantic, Escort. Cada curva de la carrocería, cada rugido de motor, cada cable del arnés eléctrico, ella lo conocía como si fueran viejos amigos. La mujer se había formado como técnica en mecánica por el IPN y había hecho una especialización en sistemas eléctricos automotrices por el CONALEP. 5 años enteros dedicó a dominar las particularidades de aquellos vehículos que marcaron una época en México. Pero Nadia guardaba un sueño en el pecho. Ese tipo de sueño que duele de tan fuerte: trabajar en el Museo Histórico del Automóvil de la Ciudad de México. Lo conocen, es una institución hermosa, referencia nacional en la preservación de la memoria automotriz mexicana. Un lugar donde cada coche cuenta una historia, donde el pasado sobre ruedas cobra vida. 3 veces intentó Nadia el proceso selectivo del museo. 3 veces fue reprobada en la etapa práctica, y no era por falta de conocimiento, no, señor. Cuando llegaba la hora de la evaluación, con todas esas miradas juzgando cada movimiento suyo, las manos empezaban a temblar y el razonamiento se bloqueaba. Era como si todo el conocimiento que tenía simplemente se evaporara bajo la presión. La frustración era inmensa, un dolor silencioso que ella cargaba mientras seguía trabajando en el taller subcontratado, reparando, restaurando, pero siempre soñando con aquella oportunidad que parecía cada vez más distante. Fue una mañana de lunes cuando todo cambió. Oswaldo Herrera, dueño de Reliquias Motorizadas, reunió a todo el equipo en el taller con una propuesta que parecía demasiado buena para ser verdad. Había recibido un contrato para restaurar un Gol 1000 azul de 1989. No un Gol cualquiera, sino un vehículo con historia que supuestamente había pertenecido al famoso locutor de radio Manuel Dorado. El coche estaba expuesto en una colección particular llamada Memorias sobre Ruedas, en León, Guanajuato, y era considerado una pieza irrecuperable de valor histórico. «Miren, muchachos», dijo Oswaldo, «el contrato vale 38,000 pesos, pero tiene una cláusula extraña. Si fallamos después de 3 intentos, pagamos una multa de 15,000 pesos y nunca más podremos trabajar con este vehículo. Es arriesgado, pero el dinero es bueno». Nadia sintió un escalofrío en el estómago. Un Gol 1000, motor AP1, 0, la esencia de la ingeniería popular mexicana de los años 80. Ella amaba esos coches, conocía cada detalle, cada secreto de ese motor indestructible de 50 caballos de fuerza que movió a millones de mexicanos. Osvaldo llevó a su equipo senior hasta León, 3 mecánicos con más de 20 años de experiencia cada uno. Nadia fue como asistente, cargando herramientas, tomando notas, observando todo con aquella atención meticulosa que era su marca registrada. Cuando llegaron a Memorias sobre Ruedas, quedaron impresionados. Era una exposición automotriz grande, bien montada, con decenas de vehículos clásicos perfectamente organizados.
Pero el Gol 1000 azul cielo tenía un lugar de honor. Estaba dentro de una cúpula de acrílico en la sala principal, rodeado de placas que contaban su historia. Volkswagen Gol 1000 CL 1989, motor AP 1.050 CB, color azul cielo, perteneció al querido locutor de radio Manuel Dorado, voz icónica de las mañanas queretanas entre 1985 y 2001. Este vehículo recorrió más de 380.000 kilómetros, llevando a Manuel a los estudios de radio diariamente. Tras su muerte en 2001, el coche fue guardado por la familia y donado a esta exposición en 2013. La placa continuaba. A pesar de múltiples intentos de restauración por mecánicos especializados de todo México, el motor permanece misteriosamente inoperable. Lo dejamos expuesto como testimonio de que hay coches cuyo espíritu simplemente decide descansar. Nadia leyó aquello y sintió algo extraño, una punzada de desconfianza que no podía explicar. La narrativa era poética, conmovedora incluso, pero había algo allí que no cuadraba del todo. Observó que los visitantes pagaban 45 pesos por entrada para ver aquel coche legendario que había derrotado a los mejores mecánicos del país. Don Chuy Esteves, el dueño de la exposición, los recibió con una amplia sonrisa y un apretón de manos firme. Hombre de 54 años, bien vestido, cabellos canosos, peinados con gel, voz profesoral de esas que imponen respeto. Había construido aquella exposición a lo largo de 15 años y claramente estaba orgulloso de cada pieza. Pero el Gol azul era diferente. Cuando hablaba de él, los ojos de Don Chuy brillaban de una manera especial, como si aquel coche fuera más que una simple atracción. Era el corazón de su negocio. «Sean bienvenidos», dijo Don Chuy con aquella cordialidad estudiada de quien trata con el público. «Este coche es una leyenda. 47 mecánicos ya lo han intentado. Algunos de los mejores de Querétaro. Ninguno lo logró. Creo que ustedes también van a encontrar el mismo misterio que todos los demás encontraron». Durante 2 días enteros, el equipo de Oswaldo trabajó en aquel Gol. Desmontaron tapas de válvulas, probaron la compresión de los cilindros, verificaron el sistema de ignición punto por punto, analizaron la alimentación de combustible, midieron resistencias eléctricas, comprobaron el sincronismo de la distribución. Nadia se quedaba allí al lado, observando, anotando, midiendo junto a ellos, sintiendo aquel motor con las puntas de los dedos. ¿Y saben lo que descubrieron? Nada, absolutamente nada que explicara por qué aquel motor no funcionaba. Técnicamente estaba todo allí. Compresión en los cilindros, chispa en las bujías, combustible llegando a los inyectores, correa de distribución a tiempo. El motor giraba cuando daban la ignición. Hacía ese ruido característico del AP intentando arrancar, pero simplemente no funcionaba. Era como si faltara algo invisible, un ingrediente secreto que nadie conseguía identificar. Al final del segundo día, Oswaldo reunió al equipo en el estacionamiento de la exposición. La frustración estaba estampada en el rostro de cada uno de ellos. «Muchachos, no se puede. Hay algo mal en este coche que no estamos logrando ver. Voy a rechazar el contrato. Es muy arriesgado, y no voy a arriesgar 15,000 pesos de multa en una cosa que no entiendo». Pero Nadia se quedó callada, pensativa. Aquella noche no pudo dormir. Se quedó dándole vueltas a cada detalle del Gol, cada medición que había hecho, cada sonido al intentar encenderlo. Había algo allí. Ella lo sabía, una respuesta escondida que nadie había encontrado todavía. Y cuanto más pensaba en eso, más crecía una certeza dentro de ella. Necesitaba intentarlo sola, sin la presión del equipo, sin la prisa del contrato comercial. En la mañana siguiente, Nadia buscó a Oswaldo antes de que él llamara a Don Chuy para rechazar el trabajo.
Oswaldo, déjame intentarlo. Quiero usar mis vacaciones para trabajar en este gol sola, sin involucrar a la empresa. Si fracaso, la pérdida es solo mía. Oswaldo la miró con esa expresión de quien no sabe si admira la valentía o lamenta la terquedad. Nadia, eres una excelente mecánica. Pero este coche, mi chava, nosotros no pudimos. 3 tipos con 20 años de experiencia. Cada uno no pudo. ¿Por qué crees que tú podrás sola? No sé si lo lograré, respondió Nadia con honestidad. Pero necesito intentarlo. Este coche me está llamando, Oswaldo. Sé que parece una locura, pero hay algo allí que necesito entender. Oswaldo suspiró, negó con la cabeza, pero en el fondo respetaba aquella determinación. Está bien, pero es bajo tu propio riesgo, ¿eh? La empresa no se involucra y ten cuidado con ese Don Chuy. El tipo es listo. Fue así como un lunes por la mañana Nadia llegó a Memorias sobre Ruedas, cargando su caja de herramientas, un multímetro digital y los diagramas eléctricos originales del Gol 1.0 que había conseguido en foros especializados de Internet. El corazón le latía fuerte, una mezcla de ansiedad y determinación. Don Chuy la recibió con el mismo sonrisa, pero esta vez había algo diferente en su mirada, una especie de condescendencia paternalista que Nadia reconoció inmediatamente. Era la mirada de quien no toma a la persona en serio. Nadia, dijo moviendo la cabeza despacio. Mira, voy a ser sincero contigo. Ya vinieron aquí 47 mecánicos en los últimos 10 años. Gente experimentada, gente con nombre en el mercado. Ninguno lo logró. Sé que eres dedicada. Vi tu trabajo en los últimos días, pero no quiero que pierdas tu tiempo. ¿Sabes lo que hago? Te pago 2.500 pesos. Ahora regresas a Querétaro y olvidas este coche. Está mejor así como está. Tiene valor histórico justamente por ser irrecuperable. Aquellas palabras dolieron más de lo que Nadia esperaba. No era solo la oferta de dinero para que se rindiera. Era el mensaje detrás. No lo lograrás, así que ni lo intentes. Pero ella respiró hondo y respondió con una educación que no sentía. Gracias por la preocupación, señor Don Chuy, pero al menos quiero intentar entender el problema. No necesito el pago, solo el permiso para trabajar. Don Chuy suspiró como si estuviera lidiando con una niña terca, y entonces sus ojos brillaron con una idea que claramente le pareció genial. En ese exacto momento, un autobús de turismo estaba llegando al estacionamiento. 50 estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Estatal de León bajaban para hacer un recorrido técnico por la exposición. Y fue ahí, mis queridos amigos, que la situación de Nadia pasó de difícil a humillante. Don Chuy Esteves tomó aquel micrófono inalámbrico que usaba para narrar los tours por la exposición y reunió a los 50 estudiantes de ingeniería alrededor del Gol Azul. Su voz resonó por el salón con aquel tono profesoral que hacía que todo pareciera una gran clase práctica. Señoras y señores, anunció Don Chuy con entusiasmo teatral. Hoy tendrán un privilegio educativo único. Esta joven mecánica, Nadia, va a intentar en vivo lo que 47 profesionales especializados ya intentaron en los últimos 10 años, hacer que este motor legendario funcione. Nadia sintió la sangre helarse en las venas. Aquello no era lo que ella había acordado. Quería trabajar en paz, con concentración, sin presión, pero Don Chuy ya estaba en modo presentador completo, gesticulando ampliamente, ordenando a los empleados que posicionaran a los estudiantes. Instalé cámaras especiales, cronómetro digital y sistema de sonido para que todos sigan cada detalle, continuó Don Chuy, señalando equipos que Nadia ni siquiera había notado que estaban montándose. Será una experiencia educativa fantástica. Verán en la práctica por qué algunos desafíos técnicos de la ingeniería automotriz simplemente no tienen solución, porque hay misterios que desafían incluso a los más experimentados. 2 empleados de Don Chuy trajeron una GoPro
y la posicionaron en un trípode, apuntando directamente a las manos de Nadia. La imagen fue proyectada en una pantalla gigante que normalmente exhibía videos institucionales de la exposición. Ahora mostraba primeros planos de sus herramientas, ampliados, expuestos. Otros empleados organizaron a los estudiantes en una grada improvisada con sillas plegables, creando literalmente una audiencia. Aquello se había convertido en un espectáculo, un circo, y Nadia era la atracción principal. Ella miró a Don Chui con una expresión que mezclaba shock y súplica silenciosa. «Señor Don Chui, yo preferiría trabajar sin público. La mecánica de precisión exige concentración, y la concentración...» Don Chui la interrumpió con una sonrisa condescendiente, hablando lo suficientemente alto para que todos oyeran. «Mi joven, la restauración automotriz es ciencia, no magia. Es un procedimiento técnico objetivo. Si usted realmente sabe lo que está haciendo, no debería tener problema alguno en trabajar abiertamente, de forma transparente, ¿cierto? ¿O está insegura?» Risas avergonzadas de la audiencia de estudiantes. Algunos miraban con pena a Nadia, otros con curiosidad científica, como si ella fuera un experimento. En ese momento, Nadia entendió exactamente lo que estaba sucediendo. Don Chui no quería que ella reparara el coche. Él quería que ella fallara públicamente frente a testigos para reforzar la narrativa de que aquel gol era realmente imposible de reparar. Pero ella no podía rendirse ahora, no frente a 50 personas que ya la veían como destinada al fracaso. Nadia respiró hondo, apretó los puños hasta que las uñas le marcaron las palmas y comenzó a trabajar. Don Chui narraba cada movimiento suyo como si fuera un comentarista deportivo. Observen, ella está verificando la compresión de los cilindros. Interesante, pero sabemos que esto ya se ha hecho 47 veces anteriormente. Una nota interesante, el motor AP 1.0 tiene una relación de compresión de 9.5.1, un valor considerado alto para la época. Cada vez que Nadia conectaba el compresómetro, Don Chui explicaba el procedimiento a la audiencia. Cada vez que ella verificaba la continuidad eléctrica con un multímetro, él disertaba sobre sistemas de ignición. Técnicamente, sus explicaciones eran correctas, pero el tono era de quien está enseñando sobre un caso perdido, un ejemplo de imposibilidad. Era humillación disfrazada de pedagogía. 2 horas, Nadia trabajó bajo esos focos, literal y metafóricamente. El sudor le escurría por la frente, no solo por el esfuerzo físico, sino por la presión psicológica de 50 pares de ojos analizando cada movimiento. Ella probó el sistema de ignición completo, verificó cables de bujías, midió la resistencia de la bobina, comprobó el tiempo. Todo parecía estar funcionalmente correcto, pero cuando giró la llave de encendido, el motor giró, tosió, pero no arrancó. «Y llegamos al resultado esperado», anunció Don Chui con falsa tristeza. «Como pueden ver, mis queridos estudiantes, no siempre la teoría explica la práctica. Este motor desafía el diagnóstico. Agradezcamos el esfuerzo dedicado de la colega Nadia». Aplausos educados y piadosos. Ese tipo de aplauso que duele más que el silencio. Nadia recogió sus herramientas con manos temblorosas, el rostro ardiendo de vergüenza. A la salida, Don Chui la alcanzó lejos de los estudiantes y le ofreció nuevamente con voz baja. «Mira, Nadia, sin rencores, ¿ves lo difícil que es? Te pago 3.500 pesos ahora. Evita más bochornos. Este coche no quiere ser reparado. Acéptalo». Nadia lo encaró con ojos llorosos que se negaban a derramar lágrimas frente a él. «Vuelvo mañana». Fue todo lo que pudo decir. Aquella noche, sola en el apartamento alquilado en Querétaro, Nadia lloró por primera vez en años.
No era solo la frustración técnica del motor que no funcionaba, era la humillación de haber sido transformada en un espectáculo, en un ejemplo de fracaso, en entretenimiento educativo. Recordó a su padre, don Jacinto, que había sido mecánico de camiones por 30 años, antes de que un infarto se lo llevara a los 54, 5 años atrás. Fue él quien enseñó a Nadia a sostener la primera llave de tuercas, quien le mostró cómo respira el motor, cómo la combustión es una danza sincronizada de aire, combustible y chispa. Nadiita, le decía con ese acento ranchero del Bajío donde había nacido. La mecánica se trata de escuchar. El motor nos habla, solo necesitas aprender su idioma. Nadia había aprendido aquel idioma en las tardes de sábado en el taller de su padre, ensuciándose las manos de grasa, inhalando el olor a diésel y aceite quemado, sintiendo la vibración de motores Scania y Mercedes bajo sus pequeñas palmas. Cuando don Jacinto murió, ella juró que honraría aquel legado, que sería una mecánica tan buena como él, que probaría que una mujer entendía de motores tanto como cualquier hombre. Y ahora allí estaba ella fallando públicamente, siendo ridiculizada, siendo ofrecida dinero para desistir, pero en el fondo de aquel dolor, algo comenzó a cristalizarse. Rabia, determinación. Nadia se secó las lágrimas y abrió los diagramas eléctricos del Gol 1.0 que había descargado. Estudió cada cable, cada conexión, cada componente hasta las 3 de la mañana. Si había una cosa que su padre, don Jacinto, le había enseñado, era que rendirse no era una opción cuando sabías que la respuesta estaba allí escondida, esperando ser encontrada. Al día siguiente, martes, Nadia regresó a Memorias sobre Ruedas, pero esta vez no estaba sola. A su lado, saliendo del Gol blanco 2010 que ella manejaba, estaba un señor de 68 años, bajito, flaco, con manos enormes manchadas por décadas de grasa, que ningún jabón en el mundo conseguía remover completamente. Plinio Vázquez era una leyenda entre los mecánicos antiguos de Querétaro. Nadia había conocido a Plinio años atrás en un encuentro de coches clásicos en San Luis Potosí. El viejo había trabajado 32 años en la Autolatina, aquella alianza estratégica entre Ford y Volkswagen en la planta de Puebla, desde 1981 hasta jubilarse en 2013. Específicamente, Plinio había pasado 3 décadas en la línea de montaje de motores AP que equipaban el Gol, Pointer, Sabeiro y Derby. Si había alguien en Querétaro que conocía aquellos motores desde su nacimiento, era él. Cuando Nadia llamó a Plinio la noche anterior, llorando, contándole sobre el Gol que no funcionaba y sobre la humillación pública, el viejo se quedó en silencio por largos segundos. Después dijo con esa voz ronca de quien ha fumado como chacuaco por 40 años. Gol 1.0, motor AP, chava, esos bichitos son indestructibles. Yo ayudé a montar unos 15,000 de esos en mi vida. Si ese está parado hace tanto tiempo, o alguien hizo una tontería muy grande, o hay mano negra de por medio. Mañana temprano estoy en tu casa. A don Chuy no le gustó nada cuando vio a Plinio bajando del coche. ¿Quién es este señor? No autoricé a ningún ayudante. El acuerdo era que usted trabajara sola. Plinio caminó hasta don Chuy con esa seguridad de quien ha visto mundo, de quien pasó décadas en un piso de fábrica lidiando con todo tipo de gente. Se detuvo justo frente a él, bajito, pero imponente, y habló con una voz que no admitía discusión. No soy ayudante, soy consultor. Y si usted de verdad quiere que este coche sea reparado, deje de payasadas y déjenos trabajar tranquilos, sin cámaras, sin público, sin circo. Hubo algo en el modo de Plinio, en esos ojos claros que ya habían visto muchas cosas, en esas manos marcadas por 3 décadas de trabajo honesto que hizo que don Chuy retrocediera. Está bien, pero las cámaras se quedan.
Es política de la casa por seguridad. Una cámara de seguridad en el techo es una cosa, respondió Plinio. Una GoPro filmando la mano de la chava para proyectar en una pantalla es otra. Guárdese ese circo. Don Chuy accedió a regañadientes. Por primera vez desde que esta historia comenzó, él no tenía el control total de la situación. Durante las semanas siguientes, mis amigos Nadia y Plinio trabajaron en aquel gol con metodología quirúrgica. Plinio trajo herramientas que Nadia nunca había visto. Instrumentos especiales de fábrica, medidores de precisión alemanes de la época de la autolatina, desarmaron el motor AP completamente, tornillo por tornillo, arandela por arandela. Cada componente era inspeccionado, medido, probado. ¿Este contenido tiene valor para ustedes? Escriban aquí, en los comentarios, si les gustan las historias de mecánicas. Ayúdenos interactuando. Su comentario fortalece el canal y hace que estas historias continúen. Plinio enseñaba mientras trabajaban, compartiendo secretos de fábrica que solo quien montó miles de aquellos motores conocía. Mira, Nadia, este retén del cigüeñal. La gente siempre piensa que es solo encajarlo, pero hay que ponerle grasa de montaje. Si no se reseca y pierde el sellado. El motor empieza a quemar aceite como si no hubiera un mañana. O este tornillo de la polea, el torque tiene que ser exactamente 110 Nm, ni más ni menos. Muy apretado, barre la rosca. Poco apretado, la polea baila y rompe la correa. Era una clase particular de ingeniería automotriz alemana aderezada con el ingenio mexicano de fábrica. Nadia absorbía cada palabra, cada gesto, cada secreto. Sentía como si el espíritu de su padre estuviera allí, transmitido a través de aquel viejo mecánico que olía a tabaco y café. Pero conforme trabajaban, algo comenzó a incomodar a Plinio. Al tercer día, él estaba analizando el arnés eléctrico del motor, aquel enredo de cables de colores que conecta todos los componentes electrónicos. Pasó largos minutos examinando, midiendo continuidad, comparando calibres. De repente soltó una maldición en voz baja. ¡Hijo de la fregada! ¿Qué pasó?, preguntó Nadia. Plinio señaló el arnés. Esto no es original de fábrica. Mira los empalmes, chava. Mira el tipo de aislamiento. Esto fue cambiado. Y mira cómo fue cambiado. Esto es trabajo manual, no es un arnés prensado de línea de producción. Nadia sintió un escalofrío en la espalda. ¿Cómo así cambiado? ¿El arnés entero? ¡Entero!, confirmó Plinio, ya sacando el diagrama original de 1989 que había traído de sus archivos personales. Eran fotocopias amarillentas de manuales técnicos de la autolatina, documentos que él guardaba hacía décadas en cajas de cartón en el sótano de su casa. Él extendió el diagrama al lado del motor y comenzó a verificar cable por cable. Y ahí, mis queridos amigos, ellos descubrieron algo que hizo que la sangre de Nadia hirviera y el viejo Plinio escupiera en el suelo de rabia. El arnés eléctrico había sido modificado a propósito. Los cables de la bobina de ignición estaban invertidos. El sensor de rotación estaba conectado incorrectamente. La alimentación del módulo de ignición tenía la polaridad cambiada. Técnicamente, el motor recibía señal para girar, recibía combustible, tenía compresión, pero la secuencia de ignición estaba completamente saboteada. De forma que nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, aquel motor funcionaría. No era un defecto, no era desgaste, no era una pieza defectuosa, era un sabotaje intencional, cuidadosamente planeado, ejecutado por alguien que conocía lo suficiente de electricidad automotriz para hacer que pareciera un problema misterioso en lugar de una adulteración obvia. Plinio miró a Nadia con una expresión que mezclaba rabia y decepción con la humanidad. Esto fue hecho a propósito, chava.
Alguien no quería que este coche funcionara nunca. Y apuesto mi jubilación a que ese alguien está muy cerca de nosotros. Fue en ese momento que Nadia entendió toda la dimensión del fraude. Don Chuy Esteves no era un dueño inocente de una exposición con un coche misteriosamente averiado. Él era el autor del sabotaje. El Gol había sido intencionalmente mantenido descompuesto, y cada mecánico que fallaba en repararlo solo aumentaba el valor mítico del vehículo, atraía más visitantes, generaba más ganancias. Durante 10 años, Don Chuy cobró 45 pesos por entrada para que las personas vieran el coche que derrotó a los mejores mecánicos de México. Haciendo un cálculo rápido, con un promedio de 2.600 visitantes al año que la exposición recibía, Don Chuy había lucrado aproximadamente 8.900.000 pesos sobre aquella mentira. Cada fracaso de cada mecánico llenaba sus bolsillos. Cada historia de intento frustrado se convertía en marketing gratuito, y Nadia, inocente, casi se había convertido en una pieza más de aquel teatro cruel. Ahora llegamos al momento crucial de la historia, mis queridos amigos. Nadia y Plinio estaban allí mirando aquel arnés eléctrico saboteado y necesitaban tomar una decisión. Podían ir directamente a la policía con la evidencia, exponer a Don Chuy inmediatamente. Pero Plinio, con esa sabiduría de quien ha vivido muchas cosas, sugirió algo diferente. Chava, si nosotros denunciamos ahora, será nuestra palabra contra la suya. Don Chuy dirá que nosotros adulteramos el arnés para incriminarlo, que cambiamos las piezas. Él tiene dinero, buenos abogados, y nosotros solo tenemos nuestra palabra. Plinio encendió un cigarro, fumó profundamente y continuó. Pero, ¿sabes qué no puede negar? Si nosotros reparamos el coche, documentamos todo, filmamos cada paso, mostramos exactamente lo que estaba mal y cómo fue adulterado, ahí sí, ahí no tiene cómo escapar de la verdad. Nadie entendió la estrategia. No bastaba con encontrar el sabotaje. Necesitaban deshacerlo y probar que el coche funcionaba perfectamente cuando era reparado correctamente. Necesitaban evidencia irrefutable. Durante las 3 semanas siguientes trabajaron con precisión de cirujanos. Plinio trajo de su casa aquellos diagramas originales de la Autolatina de 1989, hojas amarillentas que olían a moho, pero contenían cada detalle técnico del cableado original del Gol 1.0. Nadia compró un arnés nuevo, cables eléctricos en los calibres exactos, terminales originales Volkswagen, cinta aislante térmica alemana de la misma especificación de fábrica, y documentaron absolutamente todo. Nadia usó su celular para filmar cada etapa. Tomó cientos de fotos mostrando el arnés saboteado comparado con el diagrama original. Fotografió cada cable invertido, cada conexión errónea, cada evidencia de la adulteración. Plinio explicaba cada detalle a la cámara con esa didáctica de quien vivió aquello. Mira, aquí en el diagrama original del 89, el cable negro con franja verde va del pin 3 de la bobina al pin 2 del módulo. Pero mira aquí en el arnés que estaba montado, está conectado al pin 4. Esto invierte la polaridad e impide una chispa adecuada en las bujías. La reconstrucción del arnés fue un trabajo de hormiguita, mis amigos. Cada cable tenía que ser medido con la longitud exacta, pelado en la medida justa, prensado en los terminales con la herramienta específica. Plinio enseñaba a Nadia los trucos de fábrica. Cuando prenses un terminal, deja 2 milímetros de cobre expuesto antes de que el aislamiento entre en el engarce. Así garantizas un buen contacto eléctrico y no jalas el cable. Hubo momentos de frustración, claro. Una vez Nadia se equivocó en la secuencia de montaje y tuvo que desmontar 30 conexiones para corregir una. Plinio soltó una carcajada ronca. Tranquila, chava. A mí me tomó 10 años en la fábrica armar arneses sin ver un diagrama. Tú lo estás aprendiendo en semanas.
Vas de gane. Don Chuy aparecía de vez en cuando para seguir el trabajo, siempre con esa sonrisa condescendiente. Claramente no creía que lograrían nada. Para él era solo cuestión de tiempo hasta que se rindieran, como todos los demás. Una vez comentó: Nadia, ya pasó casi un mes. ¿No crees que es hora de aceptar lo inevitable? Guárdate tu orgullo, acepta los 4.500 pesos que te ofrezco ahora y sigue tu vida. Nadia ni siquiera lo miró, continuó soldando una conexión. Fue Plinio quien respondió sin quitar los ojos del trabajo: Don Chuy, ¿sabe qué cosa interesante? En 32 años de fábrica vi muchos arneses montados mal por accidente. Fallas humanas ocurren, ¿verdad? Pero, ¿sabe lo que nunca vi? Un arnés montado mal a propósito, de forma tan específica que el motor no funciona, pero parece que el problema es misterioso. Eso exige conocimiento técnico e intención. El color desapareció del rostro de Don Chuy. Balbuceó algo sobre tener trabajo que hacer y salió de la sala rápidamente. En ese momento, Nadia y Plinio supieron que habían dado en el blanco. Nadia giró la llave de encendido. Y mis queridos amigos, ustedes necesitan entender lo que sucedió en ese momento. No fue solo un motor funcionando, fue 10 años de mentira siendo deshecha, fue 47 mecánicos siendo reivindicados. Fue una historia falsa revelándose, fue un fraude siendo expuesto. El motor AP 1.0 de aquel Gol azul despertó con su rugido característico, aquel sonido inconfundible de los motores alemanes diseñados para durar. La marcha mínima se estabilizó en 850 RPM. Perfecto, suave, como si hubiera sido apagado ayer y no hace 10 años. No había vibración, no había falla, no había misterio alguno. Era simplemente un motor funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar en 1989. Nadia sintió lágrimas correr por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de victoria, de prueba. Lo había logrado, no sola, claro, pero lo había logrado. Plinio también tenía los ojos llorosos, esos ojos de viejo que ya han visto mucha injusticia y finalmente eran testigos de justicia. «Llama a Don Chuy», dijo Plinio, con la voz embargada por la emoción. «Dile que venga aquí urgente». 15 minutos después, Don Chuy entró en la sala y se quedó congelado cuando oyó el rugido del motor. El color desapareció de su rostro instantáneamente, como si hubiera visto un fantasma. Se tambaleó hasta el gol, puso la mano en el capó, vibrando suavemente con el motor funcionando y balbuceó: Esto es imposible. No puede estar funcionando». «Pero sí lo está», dijo Nadia, secándose las lágrimas y poniéndose de pie. «¿Y sabes por qué? Porque encontramos lo que usted hizo». Plinio tomó el arnés eléctrico saboteado que habían retirado y lo puso encima del capó del Gol, al lado del diagrama original de 1989. «Señor Don Chuy Esteves, este es el arnés que estaba instalado en el coche y señaló el diagrama, es como tenía que ser. ¿Quiere explicarnos por qué los cables de la bobina estaban invertidos? ¿Por qué el sensor de rotación estaba conectado incorrectamente? ¿Por qué la alimentación del módulo tenía la polaridad cambiada?» Don Chuy intentó hablar, pero ningún sonido salió. La boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. Miró el arnés, el motor funcionando, a Nadia, a Plinio, y en ese momento toda su farsa se desmoronó. «Esto fue sabotaje intencional», continuó Plinio con voz dura. «Alguien que conoce de electricidad automotriz adulteró este arnés a propósito para que el motor nunca funcionara. Y apuesto mi jubilación a que ese alguien es usted». Don Chuy se sentó en el suelo, literalmente las piernas le fallaron y se desplomó allí, la cabeza entre las manos, comenzando a temblar. Nadia pensó que intentaría negar, inventar una excusa,
acusarlos de mentir, pero no. Lo que sucedió fue peor, o mejor, dependiendo del punto de vista. Don Chui comenzó a llorar. No era llanto de arrepentimiento, no. Aún era llanto de desesperación de quien ve un imperio de mentiras desmoronándose. Se quedó allí en el suelo, sollozando, balbuceando cosas inconexas. Mi negocio va a acabar. Todo lo que construí. No puede, no puede. Plinio miró a aquel hombre llorando en el suelo, sin ninguna piedad. Escuche, muchacho. Nosotros no somos tontos ni somos la autoridad. Esto va a la policía, con peritaje técnico, con todo documentado, pero antes usted va a tener la dignidad de contar la verdad. ¿Quién era Manuel Dorado? ¿De dónde vino este gol? Y por el amor de Dios, ¿usted saboteó el coche a propósito? Hubo un largo silencio, solo roto por el suave rugido del motor AP, funcionando perfectamente de fondo. Entonces Don Chui comenzó a hablar, y la verdad que salió de su boca era más sucia que cualquier aceite de motor quemado. El Gol lo compré en 2013, en un yonque en Celaya. Estaba destrozado, motor fundido, carrocería abollada, documentos atrasados 5 años. Don Chui hablaba entre sollozos, mirando al suelo. Manuel Dorado nunca existió. Yo lo inventé. Creé toda la historia, imprimí placas falsas, restauré la carrocería y el interior, pero mantuve el motor averiado a propósito. ¿Por qué?, preguntó Nadia, la voz temblándole de rabia contenida. ¿Por qué hacer una cosa así? Don Chui finalmente levantó la cabeza, y lo que Nadia vio en sus ojos era peor que maldad. Era desesperación, necesidad, la debilidad humana llevada al extremo. Porque yo estaba en quiebra. La exposición no daba ganancias. Los otros coches no atraían suficientes visitantes. Necesitaba algo único, algo que la gente quisiera ver. Y entonces pensé, ¿y si tuviera un coche con un misterio, un coche que nadie pudiera reparar, la gente pagaría por ver eso? La confesión continuó saliendo como veneno, siendo drenado de una herida. Don Chui contrató a un electricista que conocía de electricidad automotriz para modificar el arnés de forma que el motor nunca funcionara, pero sin destruir nada, solo invirtiendo conexiones de forma estratégica. Creó la historia del locutor de radio Manuel Dorado, investigando nombres de locutores reales de los años 80 que habían fallecido y no tendrían familia para contestar. Imprimió placas conmemorativas con tipografía antigua para parecer auténtico. Inventó kilometraje, fechas, detalles emotivos, y entonces abrió la exposición del coche irrecuperable y comenzó a lucrar. Durante 10 años cobró 45 pesos por entrada. Recibió un promedio de 2.600 visitantes al año. Obtuvo cerca de 8.900.000 pesos sobre aquella mentira. Cada mecánico que fallaba en reparar el coche se convertía en parte de la leyenda, marketing gratuito que atraía aún más curiosos. Cada vez que alguien intentaba y no lo lograba, confesó Don Chui con voz quebrada, yo ganaba más, porque la historia se hacía más grande, más imposible, más atractiva. Necesitaba que nadie lo reparara. Era mi sustento. Nadia sintió náuseas. Aquella humillación que ella sufrió frente a los estudiantes, aquella oferta de dinero para desistir, todo cobraba sentido ahora. Don Chui necesitaba que ella fallara, necesitaba que todos fallaran. El fracaso ajeno era el combustible de su negocio. Plinio escupió en el suelo con asco. Usted engañó a 26.000 personas en 10 años, humilló a 47 mecánicos profesionales. Construyó un imperio sobre mentiras y sabotaje, y aún tuvo el descaro de transformar el intento de Nadia en un circo, en un show. Lo sé, Don Chui gimió. Sé lo que hice, pero lo necesitaba. La exposición era todo lo que tenía. No, interrumpió Nadia con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Usted no lo necesitaba. Usted eligió. Eligió mentir, eligió engañar, eligió humillar,
y ahora va a responder por eso. Nadia y Plinio documentaron la confesión de Don Chuy en video con el celular. Cada palabra, cada admisión de culpa, cada detalle sórdido del fraude. Después llamaron a la Policía de Investigación de León y a la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Y mis queridos amigos, cuando las autoridades llegaron y vieron aquel motor funcionando, cuando analizaron el arnés saboteado comparado con el diagrama original, cuando oyeron la grabación de la confesión, supieron inmediatamente que tenían un caso serio entre manos. El comandante Ricardo Martínez, de la Delegación de Delitos contra el Consumidor, asumió la investigación personalmente. Era un hombre metódico de unos 50 años, que se tomaba su trabajo en serio. Convocó al perito forense especializado en sistemas eléctricos automotrices para hacer un informe técnico completo. El perito, llamado Agustín, pasó 2 días enteros analizando el arnés saboteado. Midió cada cable, probó cada conexión, comparó con las especificaciones de fábrica. El informe técnico que produjo tenía 23 páginas y era devastador para Don Chuy. Conclusión principal: las alteraciones identificadas en el arnés eléctrico del vehículo Volkswagen Gol 1000, año 1989, placas XX0, no son compatibles con desgaste natural, error de montaje accidental o falla de componente. Se trata inequívocamente de una modificación intencional, ejecutada por una persona con conocimiento técnico de sistemas eléctricos automotrices, con el objetivo específico de impedir el funcionamiento del motor, preservando la apariencia de un problema no identificable por diagnóstico convencional. En otras palabras, sabotaje deliberado y calificado. La investigación de la Fiscalía General fue aún más profunda. El fiscal Fernando Hernández Salas, especializado en defensa del consumidor, solicitó todos los registros financieros de la exposición Memorias sobre Ruedas de los últimos 10 años. Descubrieron que Don Chuy había emitido más de 26.000 entradas durante aquel periodo, prácticamente todas para visitantes que venían específicamente a ver el Gol que nadie podía reparar. Ingresos brutos, 1.700.000 pesos, descontando costos operativos, una ganancia neta de aproximadamente 8.900.000 pesos, directamente atribuible a aquella atracción fraudulenta, pero había más. Durante la investigación descubrieron algo que ni Nadia ni Plinio habían imaginado. El Gol no era un coche sin historia, como Don Chuy alegaba. Investigando el chasis y el motor en el sistema de control vehicular, encontraron registros anteriores. El vehículo había pertenecido originalmente a la familia Meneses de Celaya, que lo había vendido como chatarra en 2013, después de un accidente que había abollado toda la parte lateral derecha. El coche tenía una historia real, solo que no era la inventada por Don Chuy. Aquel Gol azul había sido el primer coche del fallecido Daniel Meneses, un obrero metalúrgico jubilado que lo había comprado recién salido de agencia en 1990 con los ahorros de años. Daniel había usado aquel coche durante 23 años, llevando a sus hijos a la escuela, a su esposa al mercado, haciendo pequeños viajes familiares. Cuando Daniel falleció en 2012, la familia guardó el coche por un año como recuerdo, pero después de un accidente que dejó el vehículo con pérdida total por el seguro, vendieron lo que quedaba a un yonque por un precio simbólico. La nieta de Daniel, llamada Elena, de 34 años, profesora de matemáticas en Celaya, casi se desmayó cuando los investigadores la contactaron. Ese era el Gol de mi abuelo, pero si lo vendimos destrozado, sin valer nada. Y ahora ustedes están diciendo que se convirtió en una atracción de museo con una historia inventada. La Fiscalía General ofreció a la familia Meneses la posibilidad de recuperar el vehículo, ahora totalmente restaurado y funcionando, a través de una acción de reivindicación. Elena lloró
cuando vio las fotos del Gol azul impecable, motor funcionando perfectamente. Nosotros creíamos que se había convertido en una pieza de chatarra, que había sido destruido. Saber que está vivo, rodando. Parece que mi abuelo volvió un poquito. Mientras el proceso criminal contra Don Chuy avanzaba, Nadia recibió una llamada que lo cambiaría todo. Era Marcos Guerrero, director técnico del Museo Histórico del Automóvil de la Ciudad de México, aquella institución donde ella soñaba trabajar hacía años. Nadia, hemos seguido por la prensa el caso del Gol saboteado que usted y don Plinio resolvieron. Leí el informe técnico, vi las fotos de la documentación que ustedes produjeron, vi los videos del proceso de restauración del arnés eléctrico. La voz de él era seria, pero tenía algo diferente en el tono. Necesito ser honesto. En 15 años trabajando con restauración automotriz, rara vez vi documentación tan meticulosa y técnicamente precisa como la que usted produjo. Esto es un trabajo de nivel internacional. Nadia sostenía el teléfono con la mano temblorosa. Gracias, señor Marcos. Déjeme terminar. Él interrumpió gentilmente. Tenemos aquí una vacante abierta para restauradora en jefe, liderando un equipo de 6 técnicos. Salario inicial de 11,000 pesos mensuales, seguro de gastos médicos mayores, fondo de ahorro para el retiro, presupuesto propio para proyectos. Normalmente exigimos un proceso selectivo con varias etapas, pero después de lo que usted demostró, queremos dispensar eso. La vacante es suya si acepta. Y hay más. Nos gustaría contratar a don Plinio como consultor especializado en vehículos Volkswagen y Ford de los años 80 y 90, pago por proyecto sin exclusividad. Nadia no pudo contenerse. Lloró en el teléfono. Sollozos de alivio y felicidad y victoria mezclados. Eran 5 años intentando entrar a ese museo, 5 años siendo rechazada, 5 años soñando. Y ahora, a través del camino más improbable posible, a través de un Gol saboteado y un fraude descubierto, finalmente lo había conseguido. Plinio, cuando lo supo, solo sonrió esa rara sonrisa suya y dijo: «Lo sabía desde el principio, chava. Tenías un fuego adentro que no se enseña, solo necesitabas la oportunidad correcta». El proceso criminal contra don Chuy Esteves transcurrió relativamente rápido para los estándares de la justicia mexicana. Con una confesión grabada, un informe pericial concluyente y evidencias documentales robustas, la defensa de él tenía poco margen para maniobrar. Don Chuy fue condenado a 3 años de prisión en libertad condicional por estafa calificada, más la obligación de restituir 3,400,000 pesos a las víctimas, a través de un fondo administrado por la Fiscalía General. La exposición Memorias sobre Ruedas fue cerrada definitivamente. Otros vehículos de la colección fueron subastados para pagar deudas y restituciones. Don Chuy perdió todo lo que había construido, pero no por una persecución injusta o un capricho del destino. Perdió porque había construido un imperio sobre mentiras, porque lucró con la humillación ajena, porque eligió el fraude en lugar de la honestidad. Una tarde de sábado, Elena Meneses y su familia fueron a buscar el Gol 1000 azul que había pertenecido a su abuelo Daniel. Nadia hizo cuestión de estar presente en la entrega. Cuando Elena se sentó en el asiento del conductor, puso las manos en el volante desgastado, donde las manos de su abuelo habían estado por 23 años, y escuchó aquel rugido familiar del motor AP funcionando perfectamente. Lloró tanto que necesitó esperar 15 minutos antes de poder conducir. «Gracias», le dijo a Nadia, abrazándola con fuerza. «Usted no solo reparó el coche, usted nos trajo un pedacito de mi abuelo de vuelta». Nadia sostuvo aquel abrazo, sintiendo el peso de la responsabilidad y la recompensa del trabajo bien hecho. No solo había reparado un motor,
Había deshecho una injusticia, expuesto una mentira, restaurado la dignidad de 47 mecánicos que habían fallado antes que ella, y devuelto un recuerdo precioso a una familia que pensaba haberlo perdido para siempre. 2 años y medio pasaron desde aquel día en que el motor del Gol 1000 azul volvió a la vida, mis queridos amigos. Y déjenme contarles cómo esta historia transformó no solo la vida de Nadia, sino la de mucha gente. Nadia asumió el cargo de restauradora en jefe en el Museo Histórico del Automóvil de la Ciudad de México y simplemente floreció. Aquella chica que temblaba en las evaluaciones prácticas descubrió que cuando trabajaba con libertad, con confianza, con propósito, era capaz de cosas extraordinarias. Bajo su liderazgo, el museo restauró 23 vehículos históricos mexicanos, incluyendo 3 Gol de primera generación, que se convirtieron en piezas permanentes de la exposición Memoria Popular sobre Ruedas, coches que movieron México. Pero no se detuvo ahí. Nadia desarrolló una metodología propia de restauración eléctrica para vehículos antiguos, documentando cada paso, cada técnica, cada secreto que Plinio había compartido con ella. ¿Y saben lo que hizo con ese conocimiento? No lo guardó para sí misma. Comenzó a impartir un curso técnico de electricidad automotriz clásica en colaboración con el CONALEP Querétaro, formando a una nueva generación de restauradores. Ya han pasado por sus manos 34 alumnos, hombres y mujeres, todos aprendiendo que la restauración automotriz es ciencia, arte y pasión mezcladas. El equipo de Nadia creció de 6 a 9 técnicos. 3 de ellos son mujeres jóvenes, que al igual que ella años atrás, soñaban con trabajar con coches clásicos, pero enfrentaban prejuicios en el mercado. Nadia se encargaba de mentorizar personalmente a cada una, transmitiendo no solo conocimiento técnico, sino también aquella determinación que su padre, don Jacinto, había plantado en ella. Plinio Vázquez, a sus 71 años, encontró un propósito renovado en la vida. Como consultor especializado del museo, trabajaba en proyectos de restauración de vehículos Volkswagen y Ford de los años 80 y 90, compartiendo secretos de fábrica que había guardado por décadas. Pero lo mejor, decía él, era ver los ojos de los jóvenes técnicos brillar cuando aprendían algo nuevo. «Chava», le dijo a Nadia una vez, «pasé 32 años montando motores, pero estos últimos 3 años enseñando valen más que todo lo demás». El Gol 1000 azul, que estuvo en el centro del fraude de Don Chuy, ganó un lugar de honor en el museo, no en la colección de la familia Meneses, que gentilmente cedió el vehículo en comodato permanente a la institución. El coche está expuesto en la entrada principal. El motor funciona perfectamente en demostraciones semanales, con una placa que cuenta la historia real. Volkswagen Gol 1000 CL 1989, motor AP 1.0. Este vehículo perteneció a Daniel Meneses, 1943-2012, obrero metalúrgico de Celaya, que lo compró recién salido de agencia en 1990. Después de ser vendido como chatarra en 2013, fue fraudulentamente saboteado y expuesto por 10 años como un coche irrecuperable. Restaurado en 2023 por Nadia Fuentes y Plinio Vázquez, quienes descubrieron y denunciaron el fraude. Este Gol es prueba de que el conocimiento técnico, la integridad y la determinación superan cualquier sabotaje. El motor funciona perfectamente como fue diseñado para funcionar. Elena Meneses y su familia visitan el museo todos los meses, llevando a sus hijos a ver el coche del bisabuelo. Los niños se suben al asiento, tocan el volante y Elena cuenta historias de cuando Daniel manejaba aquel Gol por las carreteras de Querétaro, llevando a la familia a paseos de domingo.
En cuanto a Don Chuy Esteves, cumplió su condena en libertad condicional y hoy trabaja como auxiliar administrativo en una empresa de autopartes en León, ganando el salario mínimo. Perdió todo lo que había construido, pero quizás, solo quizás, aprendió que la riqueza construida sobre mentiras no tiene fundamentos. Una tarde reciente, Nadia estaba en el museo orientando la restauración de un Jeep Willys Rural 1968, cuando un grupo de estudiantes de ingeniería mecánica llegó para la visita técnica. Eran de la misma Universidad de León que había estado presente aquel día humillante 2 años y medio atrás, cuando Don Chuy transformó su intento en un espectáculo de circo. Uno de los estudiantes la reconoció. Usted es la mecánica del gol. Yo estaba allí aquel día. La vimos intentar repararlo y, ¡wow!, ni siquiera conocía la historia completa. Nadia sonrió sin rencor, sin resentimiento. Pues entonces, vengan, déjenme mostrarles lo que sucedió después de aquel día. Ella llevó al grupo hasta el gol azul, contó toda la historia, el sabotaje, el descubrimiento, la justicia, la restauración. Los estudiantes escuchaban fascinados, algunos con lágrimas en los ojos. Al final del tour, una chica de unos 20 años, tímida, se acercó a Nadia. Yo estoy en el 3er año de ingeniería mecánica, pero quería trabajar con restauración automotriz. Solo que todo el mundo dice que no es un área para mujeres, que debería hacer otra cosa. Nadia le puso la mano en el hombro a la chica y la miró a los ojos con firmeza gentil. Escucha bien lo que voy a decirte. Si tienes pasión por esto, si estudias, si te dedicas, nadie puede detenerte. Intentarán, sí, dudarán de ti, te ofrecerán dinero para que te rindas, transformarán tus esfuerzos en un espectáculo, pero si continúas, si crees en tu talento y trabajas duro, no solo lo lograrás, sino que abrirás camino para otras que vengan después. La chica salió de allí con los ojos brillando de esperanza renovada. Y Nadia, viendo aquello, entendió que había logrado algo más grande que reparar un motor o desenmascarar un fraude. Había probado que el respeto se conquista con competencia, que la mentira no resiste a la verdad y que una mujer con herramientas en las manos y determinación en el corazón puede cambiar no solo coches, sino destinos. Si te gustó esta historia, quédate en el canal, porque el próximo video ya fue seleccionado especialmente para ti y aparece enseguida. Aprovecho para desearte un excelente fin de año con mucha paz, salud y esperanza. Este contenido fue hecho con mucho cariño, pensando en quienes valoran historias como esta.